Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya listos, preparados? Pues bueno, vamos a iniciar. Si me acompañan, vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias y sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias porque nos permites este tiempo para poder reunirnos y hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que me uses a mí, que pueda ser un instrumento útil, Señor, y que hables tú, Señor, a través de mí. No quiero irme ni a derecha ni a izquierda, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, pero también que pueda dar fruto. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues bien, hoy le doy gracias al Señor porque puedo compartirte la palabra. Y mira, estoy parado aquí con temor y temblor. Es una gran responsabilidad, pero quiero obedecer a mi Señor y a mi pastor también. Así es de que saca tu Biblia y vamos a iniciar en esta pues tarde o ya casi noche. Y hoy yo le he puesto como título a este estudio: no te dejes influenciar de lo malo. ¿Cuántas veces hemos sido influenciados? Yo creo que al menos alguna vez, ¿verdad? Pero es importante saber y entender que no debemos dejar influenciarnos de lo malo. Tenemos que dejar influenciarnos, pero de la palabra del Señor, que sabemos que la palabra del Señor es buena, ¿sí? Entonces, hoy el Señor nos va a hablar, yo creo que a cada uno de nosotros. A mí ya me habló, pero estoy seguro que a todos nos va a hablar. Y tenemos que volvernos hoy en estos tiempos a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen? Tenemos que hacerlo, nos conviene, por donde lo veamos, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios es viva y es eficaz y es lumbrera a nuestro caminar. Dice el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. Entonces, tenemos que dejarnos influenciar, pero por la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, y por donde lo veamos nos conviene, hermanos. Y para poder caminar tú y yo como cristianos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Tenemos que obedecerla. No podemos hacerla a un lado. Nos conviene obedecer la palabra de Dios. El Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Si tú y yo le obedecemos verdaderamente, como está establecido en su palabra, como Él lo ha dejado, te aseguro que todo el tiempo te va a ir bien, ¿sí? El Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros si le hacemos caso. Por eso es importante tener en cuenta en quién nos vamos a dejar influenciar. Yo quiero ser influenciado por el Señor. ¿Tú por quién quieres ser influenciado? Así es de que vamos a Hechos. Abre tu Biblia y vamos a Hechos 13 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y, ¿ya lo tienes? Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía
y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y bueno, aquí empezamos a leer y dice que había una iglesia, ¿en dónde? En Antioquía, ¿sí? Nos está hablando de una iglesia en Antioquía. Y hoy podemos saber y entender, ¿sí?, que la iglesia, ¿de quién es? ¿De un pastor? ¿De un profeta? La iglesia es del Señor. Y mira, mucha gente, bueno, no gente, muchos que se dicen profetas, pastores, maestros, dicen que la iglesia es suya, dicen mi iglesia, pero tú y yo sabemos y entendemos que la iglesia es del Señor. Él la compró con su sangre preciosa, ¿sí? Entonces la iglesia le pertenece a Él. Y qué triste que mucha gente, muchos digan que la iglesia les pertenece a ellos. No, la iglesia es del Señor. Amén. Y dice que había profetas y que había maestros. Y comienza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y tú ya seguramente lo has leído y sabes de qué se trató. Y en esta iglesia de Antioquía tenían, ahorita de lo que leímos, 5 siervos de Dios, ¿sí? Que era Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Pablo, 5 siervos del Señor. Aquí, ¿cuántos siervos del Señor hay? ¿Cuántas siervas del Señor hay? Todos tenemos que ser siervos del Señor. Somos llamados a ser siervos. Tenemos a un Dios a quien tú y yo le servimos. Y mira, por Él estamos aquí. Entonces, tenemos que considerarnos y llamarnos siervos del Señor. Y habla de estos 5 siervos que el Señor había escogido, ¿sí?, que había llamado para servirle. Hoy el Señor a ti te llama para que le sirvas, ¿sí? Por eso te decía un principio, yo estoy aquí con temor y temblor, pero bueno, yo quiero ser obediente al Señor. Y sabes, yo he tenido la experiencia de estar aquí en el púlpito en varias ocasiones y me he dejado guiar por el Señor, y el Señor, yo he visto que es el que me dirige y le doy gracias por eso. Por eso también estoy aquí, ¿sí? Porque yo sé que Él me respalda. Tú y yo tenemos que obedecer al Señor, ¿sí? Y tenemos un llamado de parte del Señor, y ese llamado lo tenemos que cumplir. Y mira, un profeta en ese tiempo era cuando empezaba la iglesia cristiana, ¿sí? En ese tiempo, un profeta era un hombre dotado por el Espíritu Santo,
¿Y sabes qué hacía el profeta? Servía para predicar a otros la palabra que se estaba revelando. Pero hoy tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros tenemos la palabra aquí en la Biblia y hoy nos habla Jesucristo a través de ella. ¿Sí? Ya no es un profeta, no es un maestro. Hoy nos habla directamente Jesucristo a través de su palabra y tenemos que darle gracias a eso. Mira, mucha gente no tiene una Biblia o hay lugares donde no pueden tenerla. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque aquí lo podemos hacer libremente, ¿sí? Sin que nada ni nadie nos diga algo. A mí no me han dicho nada, yo creo que a ti tampoco, ni hemos sufrido como en otros lugares. Entonces, en ese momento estaba en proceso de revelación las Escrituras cuando inició la iglesia primitiva, pero tenían el Antiguo Testamento, ¿sí? Y yo te quiero decir que Dios es el que nos da los dones para poder compartir, para poder hablar su palabra. Solamente tenemos que dejarnos usar. Tenemos que decirle sí al Señor y Él se va a encargar. ¿Cuántos quieren obedecer y hacer caso al Señor? Yo creo que todos tenemos que hacerlo. Y tenemos que aprender de la palabra para poderle enseñar, para poder compartirla también. Mira, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de guiarnos y dirigirnos. ¿Cuántos lo creen? Los maestros y los pastores, Dios les da la capacidad para explicarnos las verdades bíblicas y yo le doy gracias por la vida de mi pastor al Señor, porque Él nos comparte la palabra y nos comparte de acuerdo a lo que dice su palabra. Yo no sé, pero yo creo que tú has visto también que todo es conforme a la palabra. Tenemos que orar por nuestro pastor para que el Señor le siga dando sabiduría, que le dé entendimiento y que siempre pueda hacerlo lo más apegado a la palabra. Hoy en muchas partes les predican algo que no está conforme a la palabra del Señor y es una cosa triste, una cosa tremenda. Así es de que tenemos que orar por nuestro pastor para que así siga siendo y por los demás pastores y por las personas que comparten y predican la palabra, pero también nosotros cuando le compartimos a alguien, de igual manera, tenemos que hablarles de lo que dice la palabra, no podemos hablarles de otra cosa. Tenemos que conocer para esto cada vez más las Escrituras. ¿Cuántos sabemos que es importante conocer cada vez más? No podemos decir, ya me la sé. Mira, si ya has leído la Biblia, si ya has leído algún versículo y lo vuelves a leer, yo te aseguro que el Señor te va a revelar más cosas todavía. A mí me ha pasado y yo creo que a ti también te ha pasado, a todos nos pasa, ¿sí? Su palabra es infinita, no tiene fin y es algo de lo que nos dejó, pero con esto tenemos. Por eso es importante, ¿sí? Nosotros escudriñar, leer, memorizar, aprender la palabra de Dios para poder ser maestros, para poder enseñar la palabra a otras personas, ¿sí? A nuestros seres queridos, pero también necesitamos tener entendimiento y sabiduría. Es importante las dos cosas, ¿sí? Entendimiento y sabiduría. ¿Cuántos necesitamos entendimiento? Yo necesito mucho entendimiento y hay muchas cosas que no entiendo y bueno, luego el Señor, ¿sabes qué? Se ha encargado de revelarme, de decirme, pero es a través de su palabra. Entonces es bien importante conocer la palabra. ¿Y cómo la conocemos? Leyéndola, solamente de esa manera. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Yo también necesito mucha sabiduría y diario le pido a Dios sabiduría para poder hacer las cosas y hacerlo bien, que el Señor se pueda agradar. Dice Santiago, y tú ya has leído por ahí, que si alguno de nosotros tiene falta
de sabiduría, ¿qué hagamos? Pidámosla a Dios, ¿sí? El Señor sabe de lo que necesitamos, pero tú y yo tenemos que pedirle. Él quiere que de nuestra boca salga lo que queremos que nos dé. Muchas veces pedimos, porque dice también Santiago, y pedimos mal, pero cuando tenemos un corazón sincero, el Señor sabe y nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Entonces podemos ver que Bernabé y Pablo eran conocidos. Y si has leído tú la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cartas de Pablo y hemos leído de Bernabé también. Pero mira, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, no eran conocidos, ¿sí? No los leemos en muchas partes. Se habla poco de ellos y eso no tiene que ver en la palabra de Dios. Lo importante no es que tú y yo seamos reconocidos. Lo importante es que nuestro Señor Jesucristo sea el reconocido. ¿Cuántos creen? Entonces, así tiene que ser. Lo que importa es que Él sea reconocido, que la gente lo conozca a Él. ¿Y cómo lo va a conocer? Pues hablándoles tú y yo de la palabra. Níger aquí se cree que era un judío africano. Lucio de Cirene venía del norte de África, por allá de Libia, y Manaén fue criado junto a Herodes el tetrarca, los tres en condiciones diferentes. ¿Sí te puedes imaginar? ¿Sí? Uno en un lado, otro en otro lado y el otro en otro lado. Los tres totalmente diferentes, pero delante de Dios, ¿cómo eran? Iguales. Tú y yo delante de Dios, ¿cómo somos? Iguales, ¿sí? Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Entonces, no importa que no seamos reconocidos. Yo no quiero ser reconocido. Yo quiero que nuestro Señor Jesucristo sea el reconocido, ¿sí? ¿Y cómo? Predicando la palabra. Eso es lo importante. Estos 5 hombres ilustra cómo era la iglesia primitiva. No contaba en ese tiempo color de piel, no contaba la ropa, la vestimenta, idioma que hablaran, la cultura, nada de eso importaba, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios era lo que los unía. Y aquí, en esta iglesia, en este lugar, ¿qué creen que nos une? Igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que a ellos los unía, a nosotros hoy en día nos une. Es el mismo, ¿sí? Entonces, no importaba todo eso. Y hoy en día, nosotros, tú y yo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos lo tenemos, ¿verdad? Debemos de estar bien seguros. Por eso es lo que nos une. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo es de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, ¿sí? Cuando uno habla la palabra, sabemos que la palabra confronta y mucha gente luego no acepta o no quiere, pero nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra. Para esto tenemos que compartirles, que predicarles, ¿sí? Para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, creer en nuestro Señor Jesucristo y poder ser o poder tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Y poder ser hijos de Dios. Solamente de esa manera, de esa forma. Y hoy en día hay lugares en la iglesia donde es muy marcado para las personas, para los congregantes, y la verdad es tristeza ver eso, porque hay lugares de blancos, hay lugares de negros, hay lugares de morenos, hay lugares de empresarios, ¿sí? Hay lugares de trabajadores, de obreros. Yo no he asistido a una iglesia así, pero sí me he dado cuenta, yo no sé si tú, pero sí hacen mucha diferencia. Y es triste también eso. ¿Sabes que cuando se hace eso, la gente
¿Se está dejando influenciar de lo malo? Por eso debemos de tener cuidado, Dios no hace acepción de personas. Para Dios, te decía, todos somos iguales, ¿sí? Y somos de Dios y le pertenecemos a Él. ¿Tú a quién le perteneces? A Él, ¿verdad? Gracias a Dios que le pertenecemos a Él. Entonces, estos 5 hombres estaban en oración y en ayuno con la iglesia y ministraban al Señor. Y mientras ellos oraban, que fue lo que leímos, el Espíritu Santo les habló y les dio instrucciones de que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra que Él ya había determinado que hicieran. Hoy el Señor tiene determinado para ti que hagas algo. Pero si tú te dejas influenciar de lo malo, tenlo por seguro que no lo vas a llevar a cabo. Por eso es importante muchas veces con quién nos juntamos, ¿sí? Y muchas veces qué es lo que recibimos, qué es lo que oímos. Debemos de tener mucho cuidado en eso. Vamos a Hechos 9, allá atrásito de donde estamos. Hechos 9:15. Y dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Y hoy lo que muchos menos quieren es padecer por el nombre del Señor Jesús. Muchos no quieren padecer por eso. Y lo podemos ver de muchas maneras, de muchas formas. Mira, yo lo puedo ver de esta manera. Muchos no quieren ir a compartir el Evangelio porque está lloviendo, porque queda lejos, ¿sí? Porque hace frío. Pudiendo tener la manera de cómo hacerlo. Y es triste. El Señor nos llamó a padecer por Él. ¿Cuántos lo creen? Y dice su palabra, pero muchos no quieren. Tenemos que padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Dios es bueno. Tenemos que confiar en Él y descansar en Él también. Si nosotros obedecemos y hacemos caso, el Señor nos va a ayudar y todo lo vamos a poder con Él. Aquí vemos una prueba muy contundente de la personalidad del Espíritu Santo, porque vimos que el Espíritu Santo le habló a estos 5 siervos y les dio instrucciones de qué hicieran con Bernabé y con Pablo, ¿sí? Y muchos enseñan sobre el Espíritu Santo que es una fuerza. Qué triste oír eso, ¿sí? Y muchos se dejan influenciar y eso creen, que es una influencia, fíjate nada más. Y se atreven a decir muchos que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Y cuántos sabemos que sí es Dios? ¿Sí? Mira, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, ¿sí? Nos debe de quedar bien claro eso, pero muchos se dejan influenciar por otras cosas y lo creen. Y ¿sabes? Lo llevan a lo malo. Todo eso hace daño. Podemos entender que el Espíritu Santo haya hablado a través de Simón, de Lucio, de Manaén, acerca del propósito con Bernabé y con Saulo. Por eso te decía, Dios tiene un propósito para ti también. Y hoy el Señor nos está hablando. Nosotros no podemos rechazar la obra del Espíritu Santo. No podemos hacer eso. Y si lo hacemos no está bien. Él quiere guiarnos. Siempre quiere guiarnos. Y siempre quiere guiarnos a algo bien. A la verdad sobre todo. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer contigo y conmigo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nunca nos va a guiar el Espíritu Santo a lo malo, jamás, ¿sí? Porque es Dios. Entonces tenemos que dejarnos guiar por Él. Bernabé y Pablo estaban preparados, tenían aproximadamente al inicio de la iglesia cristiana 8 años sirviendo al Señor. ¿Cuántos años tienes tú asistiendo aquí a la iglesia? ¿O cuántos años tienes tú sirviendo al Señor? Bueno, solamente tú sabes, pero ya con muchos de ustedes nos conocemos de tiempo y sabes una cosa, debemos de estar preparados para servir al Señor. Entonces, ese tiempo de los 8 años que te decía era el que llevaba más o menos la iglesia, 8 años. Y era Pablo y Bernabé lo que llevaban sirviendo al Señor. Dice en Hechos 13, 4 y 5, allá adelantito donde leímos, vamos a leer Hechos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan era Juan Marcos, si recuerdas que en una ocasión tuvo por ahí un disgusto con Pablo y se separaron y todo eso. Bueno, ese era Juan Marcos. ¿Qué tenemos que predicar tú y yo hoy en día? Tenemos que predicar la palabra de Dios. No podemos predicar otra cosa, solamente la palabra de Dios. Pablo y Bernabé, leímos, eso era lo que predicaban, ¿sí? Pablo llegaba a una sinagoga y lo primero que hacía es predicar la palabra, hablar de Jesucristo. Pablo no desperdiciaba el tiempo y tú y yo tampoco debemos de desperdiciar el tiempo. Cuando tengamos la oportunidad debemos de compartir, de hablar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, de ahí se fueron. Dice el versículo 6 y 7, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Entonces, de ahí se fueron hasta Pafos, te decía, y se encontraron con una situación ahí, ¿sí? El procónsul Sergio Pablo le faltaba entendimiento, empezaba a conocer la palabra. ¿Cuántos sabemos que cuando tú y yo le compartimos a alguien por primera vez, pues le va a faltar discernimiento? Mira, a mí me falta discernimiento, yo creo que a ti también, a todos nos falta, ¿sí? Y cada día vamos a tener, conforme nos metamos más a las Escrituras, más discernimiento para poder entender. Entonces, cuando tú y yo le compartamos a alguien, no va a tener ese discernimiento de poder entender. Y tenemos que tener paciencia, ¿sí? Para compartirle y explicarle de acuerdo a la palabra, ¿sí? Lo mejor que se pueda. Pero podemos ver aquí que al procónsul Sergio Pablo le faltaba entendimiento, pero deseaba oír la palabra de Dios, y eso es una gran ventaja, ¿sí? En las personas que quieran o deseen escuchar la palabra de Dios. Cuando sea así, bueno, nosotros debemos de estar dispuestos a compartir la palabra, a hablarles de la palabra del Señor. Muchos cuando empiezan a escuchar, te decía, la palabra de Dios, les falta discernimiento. Nosotros debemos de orar, ¿sí? Por esas personas cuando tú y yo les compartamos, ¿sí? Antes de compartirles, tal vez nos puede llegar alguien así de repente, o nos podemos encontrar a alguien, bueno, podemos hacerlo, una oración, ¿sí? En el momento, para que el Señor
ponga en nosotros las palabras para compartirle. Pero si tú sabes que vas a ir a compartirle a alguien, bueno, pues desde antes hay que prepararnos y orar para que el Señor ponga en cada uno de nosotros las palabras que le vamos a decir. Mira, si lo hacemos así y obedecemos al Señor, te aseguro que va a ser de bendición para la persona y para nosotros también, ¿sí? Entonces, tenemos que orar antes, te decía. El procónsul quería oír la palabra de Dios y yo creo que deseaba, ¿sí?, que Pablo o Bernabé les hablaran. Y luego sigue diciendo en Hechos 13:8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Se encontraban con ese problema porque ¿qué quería hacer Barjesús? Quería apartarlo de la fe, ¿sí? Quería que no escuchara, quería influenciar en él para que no escuchara la palabra. Y bueno, sabemos que no está bien eso que quería, ¿sí? Hoy en día hay mucha gente que quiere influenciar en tu vida y en mi vida para cosas mal. ¿Y sabes qué? No debemos permitirlo. Quieren apartar a personas de la palabra del Señor. Y bueno, si sabemos, nosotros tenemos que presentar defensa y hablarles, ¿sí? Estamos en una batalla por las almas. ¿Cuántos creen? Tienen un precio, pues más bien no tiene precio un alma. Mira, nuestro Señor Jesucristo murió ahí en la cruz del Calvario por todas las almas, por tu alma y mi alma, ¿sí? Entonces no tiene precio, pero estamos en una batalla y esa batalla Dios es el que pelea por nosotros. Tenemos que obedecer y hacerle caso. Dice la Escritura, ¿sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Pues de nada le sirve. ¿Y cuánta gente hay hoy en día que quiere ganar todo el mundo y pierde su alma? Es triste y qué tremendo. Bueno, nosotros tenemos que compartirles a ellos. Entonces vemos que el mago intentó interferir, ¿sí? Quiso meterse cuando el procónsul llamó a Pablo y a Bernabé para que le compartieran la palabra. Hoy muchos tratarán de interferir también cuando tú le compartas a alguien. Por eso debemos de estar preparados. Es lo importante de prepararnos. Este mago estaba movido por el enemigo para poner obstáculos al evangelio, ¿sí? Y en muchas personas, en mucha gente, vemos también que están movidos por el enemigo para poner obstáculos al evangelio. Y lo vemos en muchas partes. Bueno, al menos yo lo he visto en muchas partes, ¿sí? Yo le he compartido a mi familia, a mis hermanos, ¿sí?, a mis hermanas, y casi siempre el enemigo pone obstáculos. Y qué triste, porque ¿sabes qué? No quieren escuchar. Y bueno, hay que aprovechar en otra ocasión. Entonces tenemos que orar, es bien importante, para que el Señor pueda hacer la obra ahí. Mira, nosotros no los vamos a convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Entonces este mago estaba movido por el enemigo, era falso profeta y era mago. ¿Te puedes imaginar? Seguramente este mago influenció a mucha gente, ¿sí? Porque conocían a Pablo y conocían a Bernabé y sabían que predicaba la palabra, y ha de haber influenciado para que no escucharan a Pablo ni a Bernabé. Hoy en día muchos falsos tratarán de infiltrarse en muchos lugares y en las iglesias también. Y qué tremendo, qué triste sería.
muchos falsos intentarán, ¿sí?, atravesarte en tu camino también. Pero ¿sabes una cosa? No debemos de permitirlo. Hay que tener cuidado, y principalmente cuidado con los falsos también, porque ¿cuántos sabemos que hay muchos falsos? Y falsos hay por todas partes y en donde quiera. Mira, vamos a Mateo 7. Mateo 7:15. Y dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo está advirtiendo. Y falso es contrario a un verdadero, ¿verdad? Es lo opuesto. Es algo que no es original. Ese es un falso. El enemigo quiere y siempre querrá disfrazar el evangelio, pero ¿cuántos sabemos que no podrá? El mismo Señor ahorita que leímos nos lo advierte: cuidado con los falsos. Dice Pedro en segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabes que no debemos dejarnos engañar? Es bien importante eso también. Hoy en día muchos se dejan engañar. ¿Y sabes por qué se dejan engañar? Porque no conocen de la palabra. Debemos estudiar la palabra, debemos de escudriñar la palabra para poder presentar defensa, para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Para poder saber si es un falso o un verdadero. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando nos estén hablando, cuando estemos escuchando. De esa manera nos vamos a dar cuenta. Pero si nosotros no conocemos, vamos a ser engañados fácilmente. No podemos distraernos. ¿Cuántos sabemos eso también? Debemos de estar siempre alerta, ¿sí? ¿Con quién hablamos? ¿Sí? ¿Con quién nos juntamos? Te decía. Entonces debemos de estar alerta siempre, no distraernos. Y sigue diciendo en el versículo 2 ahí de segunda de Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Versículo 3, ahí mismo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y hoy en día, mira, en las iglesias podemos ver o conocer más bien de algunas, ¿sí?, que son centro de negocios, lo usan para eso y hacen mercadería, porque hacen conferencias y no hablan de la palabra, hablan de la prosperidad, hablan de que si te acercas a Cristo te va a ir bien, y sabemos que Él nos va a ayudar, pero vamos a tener aflicciones, va a haber muchas cosas, pero Él nos va a ayudar a salir adelante. En muchas iglesias hablan de que pactes con el Señor,
Y tú conoces y has leído o has visto muchas cosas. Hacen mercadería. En la iglesia, ¿sí? O a la iglesia se viene para ser edificados. ¿De qué? De la palabra de Dios. Para eso es la iglesia. Por eso nos reunimos, ¿sí? Por eso estamos aquí. Y la verdad es un privilegio cuando tú y yo venimos a la iglesia. Yo lo he visto de esta manera, pero yo creo que lo mejor que nos ha pasado hoy en este día es ver asistido aquí a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? No es tiempo perdido. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, nosotros, tú y yo, venimos a alabar al Señor, a escuchar su palabra, pero a ponerla por obra también. Y eso es de gran bendición para cada uno de nosotros. Allá adelantito en Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos dice aquí? Muchos falsos profetas. ¿Te puedes imaginar cuántos? Muchos. Y sabes una cosa, no podemos creerle a todos, ¿sí? Y mucho menos a todo aquel que trae una Biblia, porque muchos pueden traer la Biblia, pero a lo mejor no hablan conforme a la palabra, ¿sí? No podemos creerle a muchos porque muchos hablan bonito. Yo he escuchado a muchos que hablan bonito y ¿sabes qué? Disfrazan el evangelio, ¿sí? Debemos de tener cuidado con eso. Y bueno, cada uno de nosotros debemos de notarlo. Debemos de saber si lo que dicen estas personas es conforme a la palabra de Dios. Y si lo dicen así, hay que creerles, pero si no lo dicen así, pues lo que tenemos que hacer es no creerles. Y ahí estamos viendo o detectando que puede ser o es un falso. ¿Sí? En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, versículo 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, el que se disfraza, pues es que no es verdad, que es un falso, ¿sí lo entendemos? El mismo Satanás, y lo acabamos de leer aquí, dice que se disfrazó como ángel de ¿qué? Ángel de luz. Y hoy en día muchos les creen a esos que se disfrazan. Tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento para poder entender quién es un verdadero y quién es un falso. Solamente el Señor nos puede ayudar. Bar Jesús era un ministro del diablo, y lo leímos en Hechos, y los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, ¿sí? Nuestro fin no es conforme a nuestras obras, nuestro fin es conforme a la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. ¿Lo podemos entender? Así es de que cuidado con aquellos que se disfrazan. Pero mira, podemos ver también que hay falsos hermanos, y qué triste también, que se dicen hermanos, pero que son falsos. Tenemos que saberlos identificar. Yo le doy gracias al Señor, porque aquí en esta iglesia, en este lugar, casi a todos conozco, ¿sí? Y he tratado con ellos, y yo puedo ver
que ellos buscan del Señor. Con esto les quiero decir que, bueno, se han interesado en cada día conocer más del Señor. Y eso sabemos que está bien. Así es de que en otras iglesias tal vez haya esto, pero qué tremendo que haya hermanos que no son, que son falsos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Podemos poner el ejemplo del trigo y la cizaña, y tú ya has leído eso. Crecen juntos hasta que maduran, se sabe quién era el verdadero y quién era el falso. Entonces puede andar entre las iglesias y mucha gente no puede notar, pero después se va a notar. Le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4. Versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a los que ellos quieren hablar. Y mira, una cosa bien importante, las enseñanzas que no son sanas, que no son de acuerdo a la palabra, dañan el área más importante en nuestra vida. ¿Sabes cuál es el área? El área espiritual. ¿Te fijas lo importante que es no dejarnos ser engañados? Yo conozco, eso sí, a varias personas que han ido a iglesias, porque he platicado con ellos, y no les han hablado de acuerdo a la palabra. ¿Y sabes qué? No quieren nada con el Señor, no quieren ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque fueron dañados. Lo importante que prediquemos nosotros todo conforme a las Escrituras. Y es triste porque los he visto y les he hablado y no quieren nada. Y yo creo que no van a querer por cómo fueron tratados. Y es triste la verdad, pero bueno, cuando tengamos oportunidad tenemos que hablarles de la palabra y el Señor es el que va a hacer la obra. Así es de que debemos de tener cuidado con eso. Dice el versículo 4 y 5, ahí de segunda de Timoteo, dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, le está diciendo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso hoy el Señor también nos lo dice a nosotros. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. Tenemos un ministerio tú y yo, ¿sí? Tenemos que hacer obra de evangelistas y tenemos que compartirle a otros. Ese es un llamado del Señor que nos hace a cada uno de nosotros. Así es de que yo hoy te estoy compartiendo, hablando de la palabra, pero tú también tienes que hablar, compartir de la palabra allá afuera. Tenemos un trabajo de parte del Señor. En la iglesia debemos defender y sacar a relucir la palabra de Dios, ¿sí? Y allá afuera también. Y en la iglesia acudimos y vamos para escuchar la palabra, porque se tiene que predicar la palabra, eso es lo correcto, ¿sí? Y es donde se ponen fundamentos en nuestras vidas y salimos nosotros para predicar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Mira, dice Efesios, vamos a Efesios 4.
Efesios 4:12. 4:11 vamos a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Aquí en la iglesia somos tú y yo el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y quién lo constituyó así? Lo que leímos ahorita, Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que predicar tú y yo la palabra. La iglesia es para edificación, por eso estamos aquí, te decía, y venimos a ser edificados a través de la palabra. Pero aparte también venimos para convivir. ¿A cuánto les gusta convivir? Yo creo que a todos, ¿verdad? Tenemos que convivir. La iglesia es también para conocernos, ¿sí? Para orar unos por otros. Nos decía Omar que tenemos que orar, y si tenemos una petición de oración, bueno, vamos a darla y se va a orar por esa petición de oración. Sabemos que los viernes hay oración, entonces podemos interceder unos por otros, y es bueno que nos conozcamos. Es bien importante que cuando viene una persona nueva y no la hemos visto, al final tenemos que acercarnos a ella y cuando menos preguntarle su nombre, y si se puede entablar conversación, que es lo que tenemos que hacer, bueno, pues adelante, hacerlo sentir bien, ¿sí? Muchas veces yo he visto, tenemos que tener cuidado para que no pase, pero sí ha llegado gente y así ha salido. Tiene tiempo, pero tenemos tú y yo que estar al pendiente cuando llega alguien nuevo por ahí. Yo creo que sí le da gusto a una persona que viene por primera vez y que cuando menos se le dé la bienvenida, es lo menos que podemos hacer. Pero bueno, a la iglesia venimos también a convivir y es bueno, y tenemos convivencias sanas. Mira, ahorita no se han podido hacer por esto de la pandemia, pero esto va a terminar y después vamos a poder seguir conviviendo y tenemos que darle gracias al Señor por eso. Dice la Biblia que no es bueno dejarnos de congregar, por eso venimos. Muchos pues ponen obstáculos y teniendo la manera, la forma de venir no vienen, pero bueno, es cosa de cada quien. Dios nos da el libre albedrío y cada uno de nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Con el Señor las cosas no son a fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Y ya para ir terminando, dice Hechos 13:9, ahí regrésate a Hechos 13:9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿sí? Pablo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de estar también llenos del Espíritu Santo. ¿Sí sabes cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, ¿sí? Estudiando la palabra, memorizando la palabra, estando en comunión con el Señor. Es de la forma como nos llenamos del Espíritu Santo. Siempre debemos de llenarnos. Mira, amanece y hay que llenarnos. Y si a mediodía se puede y sentimos que nos hace falta algo, hay que volvernos a llenar. Y en la noche igual, para descansar bien. ¿Cuántos descansan bien? Gloria al Señor, qué bueno. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Así como Pablo. Y luego dice el versículo 10, y dijo, está diciendo Pablo, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bar Jesús, aquí en este momento, pudo haber dicho, no seguiré, ¿sí? Porque le estaba hablando Pablo. O alguien más que le hubiera hablado, Bernabé, pero él, ¿sabes? No quiso. Y hoy mucha gente
le vas a compartir, le vas a hablar y no va a querer. Bueno, ese ya no es problema nuestro. Mira, a quien rechazan es al Señor, no te rechazan a ti. Nosotros somos llamados a compartir. Sigue diciendo el versículo 11 y 12: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul Sergio Pablo creyó. Seguramente Pablo le compartió y vio todo lo que pasó. Quedó maravillado, y eso lo leímos ahorita, de la doctrina del Señor. Mucha gente, si le compartimos, te vuelvo a decir, puede quedar maravillada, puede creer, ¿sí? Seguramente Pablo, te decía, le compartió el mensaje de la salvación, y eso es lo que tú y yo tenemos que predicarle a las personas. De eso tenemos que hablarle, no de otra cosa. Ese es el mensaje más importante. Todo el que se arrepiente y cree tiene perdón de pecados. ¿Cuántos lo creen? Por eso tenemos que predicar. Esa es la gran noticia del Evangelio. Dice: arrepiéntete, cree en el Señor y serás salvo. ¿Sí? Entonces tenemos que compartirle a otros. No podemos ni debemos quedarnos callados, pero tampoco tenemos que dejar ser influenciados, y mucho menos de lo malo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios esta noche ya por esta palabra, y vamos a orar, si me acompañas. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra. Sabemos que tú nos has hablado a través de muchas maneras, de muchas formas, y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos obedecerla. Queremos siempre hacer las cosas bien, Señor, para no ser engañados, Señor. No queremos ser engañados porque sabemos que eso nos va a traer consecuencias. Queremos conocer y estudiar tu palabra, Señor. Queremos comprometernos a hacerlo, Señor. Si no se ha hecho, Señor, queremos empezar desde ahora, pero hacerlo bien, para no ser engañados, pero sobre todo para compartir de tu palabra, Señor. Queremos que más gente se salve, Señor, que más gente crea en ti, Señor, que más gente pueda ser alcanzada, Señor, pero solamente es conociéndote a ti y compartiendo tu palabra. Queremos que nos uses, Señor, a todos los que estamos aquí hoy en esta noche, y queremos, saliendo de aquí, si se puede, compartir tu palabra para que más gente crea. Necesitamos, Señor, de ti ese discernimiento, pero también la sabiduría. Te pedimos que nos la des, Señor, que nos ayudes, pero también, Señor, queremos ser obedientes. No queremos desobedecer a lo que tú nos has llamado. Sabemos que tú quieres algo bueno para cada uno de nosotros y que tienes un plan, Señor. Queremos cumplir ese plan, ese propósito, Señor, pero solamente se puede hacer si nosotros obedecemos a lo que tú nos has llamado, Señor, pero también a tu palabra. Yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, les recuerdo que el viernes hay oración a las 11 de la mañana, y los jóvenes, no se les olvide, tienen su reunión a las 7 de la noche, y si Dios quiere, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga, que lleguen con bien, que descansen,
y nos vemos el domingo si Dios quiere.